El doctor Joaquín pues, fue egresado de la Facultad de Ingeniería, se formó en la preparatoria número 1, en la generación del 91 al 94. Él forma parte de la primera generación de ingenieros físicos egresados. Prácticamente estamos celebrando 25 años. Pudiéramos decir que fue de los primeros ingenieros físicos de la facultad del país a seguir formándose. Él desarrolló tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Enfocándonos a la última, prácticamente su tesis de doctorado tiene que ver con la separación de fases en sistemas cargados en 2 dimensiones. Esto lo desarrolló en la Universidad de Joseph Stefan en Lituania, del 2006 al 2010. Posteriormente, él desarrolló también estudios postdoctorales en las investigaciones en Alemania. También se ha desempeñado como docente en México y actualmente pues, se encuentra en Europa también desempeñándose como investigador. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes como participantes en este seminario, pidiéndoles de favor de que mantengan su micrófono cerrado, asimismo también sus cámaras, y al terminar esta plática que tiene considerada una duración de 30 minutos, contaremos con 10 minutos para sus respuestas. Estas las pueden estar desarrollando conforme van teniendo las dudas y las pueden estar compartiendo en el chat, que posteriormente serán leídas. Pues les agradezco a todos y demos la bienvenida al doctor Joaquín. Adelante, Joaquín. Gracias, muy amable por la amable introducción. Es realmente un honor estar aquí con ustedes y estar celebrando 25 años de la carrera de Ingeniería Física. Ahorita que el doctor Tapia tocaba mis años de estudio, déjenme rápidamente contarles algo de cómo sucedió que yo entré a la Facultad de Ingeniería. Yo cuando terminé mi preparatoria en la preparatoria 1, nos dio la mala suerte de que en esos años había dado un par de años atrás la famosa crisis que nos tocó con Salinas. Y tuve que esperar 2 años para poder estudiar la carrera de Ingeniería Física porque, como habían prometido, no se pudo realizar cuando yo estaba saliendo de la prepa. Así que tuve que tener un poco de paciencia y pues yo le debo mucho a la carrera. Fue realmente para mí, ha sido un proyecto de vida y la carrera de Ingeniería Física me ha ayudado a realizar muchos de mis sueños. Y hoy lo que voy a presentar me siento como algo así como un examen de tesis porque pues para mí 25 años es miro hacia atrás y digo, bueno, ¿qué tanto de lo que yo soñaba o pensaba hacer he realizado? Y puedo decir con mucho gusto que pues la carrera me dio esas herramientas de sentirme realizado en las cosas que yo quería hacer. Y específicamente en la carrera yo quería hacer modelaje de materiales y pues para hacer un modelaje de materiales tienes que entender mucho de qué se trata, cómo interactúan los átomos. Así que es por eso que el tema que escogí fue modelaciones de interacciones atómicas y pues todavía me siento como una persona que sigo aprendiendo, así que todas las herramientas que yo estuve aprendiendo en la carrera pues me han servido completamente. Así que estoy a mí muy agradecido con todos los profesores que me dieron clases y espero que esto que están escuchando los estudiantes pues lo tomen en cuenta y pues a amor les sirva también como algo de inspiración. Lo que he estado haciendo en los últimos años y los temas que voy a tocar y están en rojo son los que específicamente están relacionados con cómo modelar interacciones atómicas. Es quizás un poco ambicioso la presentación, pero los que estoy aquí en rojo, que son el Cluster Expansion, Density Functional Theory, Monte Carlo Simulations, potenciales interatómicos, Molecular Dynamics, con ab initio y Classical Molecular Dynamics, son los temas que voy a estar tocando en materiales llamados termoeléctricos. Los termoeléctricos son materiales que tienen la capacidad de convertir energía calorífica en corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí en la figura número A,
cuando uno tiene un gradiente de calor en un material, hay ciertos materiales que tienen la propiedad de tener una corriente eléctrica. Y como ustedes se podrán imaginar, esto puede ser muy beneficioso para convertir energía que uno está desperdiciando, por ejemplo, en un motor o en un proceso térmico, lo puede convertir en corriente. No voy a platicar mucho de exactamente cómo llegar a la fórmula que está aquí arriba a la derecha, pero uno lo que busca es maximizar este coeficiente que se llama CT, es un coeficiente que te dice qué tan bueno es el material como termoeléctrico. Y típicamente valores que son alrededor de 1.5 son valores que se toman en cuenta para un material y para empezar a llevar el material al proceso de crear un termoeléctrico. Disculpe, no se ve que se esté cambiando la diapositiva. No sé, ¿en qué estoy ahora? Sigue en la primera diapositiva, entonces sí, no está avanzando. Gracias. ¿Y ahora? Ahora sí, estamos en la diapositiva número 4. ¿Sabes qué? Puede ser que no le voy a dar presentación, lo voy a tener nada más abierto de esta manera, para que se pueda ver. Está Perfecto. Ok, bueno, regreso rápidamente. Básicamente lo que se había comentado en la diapositiva número 2 es de que voy a tocar varios métodos para poder modelar las interacciones atómicas. Como dices, es algo ambicioso, no voy a profundizar en todos ellos, voy a tocarlos ligeramente, pero lo que quiero es que tengan un mapa, cómo puede desde la mecánica cuántica que voy a utilizar con DFT hasta la mecánica clásica, cómo puede uno hacer una trayectoria y ir escalando con diferentes métodos que uno vaya necesitando dependiendo de la escala del tiempo y la escala de longitud. Y como les había dicho, me voy a centrar en materiales termoeléctricos que tienen esta capacidad de convertir calor en corriente eléctrica. Y lo que es importante y no había comentado ahorita es que en estas dos patitas que están aquí, que es P y N, son dos materiales que conducen corriente eléctrica, sea por cargas positivas o cargas negativas. Y el flujo de corriente va a correr a través de esta forma, ¿no? Acá tienes en la parte que tengo aquí en heat source, la parte caliente, y aquí abajo la parte fría, y lo que se va a encargar en la parte de aquí abajo es de recoger una corriente eléctrica. Y más o menos así luciría un termoeléctrico cuando ya está finalizado. Se llama un módulo termoeléctrico. Y las patitas que le había mostrado antes, las podemos colocar en tándem para que se aumente la capacidad de carga de corriente eléctrica. Son módulos termoeléctricos que ya quizás de hace 6 años hay algunos más eficientes, pero nada más para darle una idea para aquellas personas que están interesadas cómo se ve el proceso de conjugar varios de estos termoeléctricos en un solo módulo. Son creados por Toshiba. Y en esta diapositiva lo que yo quiero empezar ya a dirigirme es cuál es mi papel en los materiales termoeléctricos. No estoy encargado de crear los dispositivos en sí, sino más bien dar pautas, directrices de qué tipos de materiales podrían funcionar como un buen termoeléctrico. Como les había dicho, hay un número que se llama un coeficiente termoeléctrico, o CZ, que les mostré al inicio, que nos da una indicación de qué tan bueno es el material. Y cuando es alrededor de 1.5, uno ya puede decir que es un material adecuado para ser llevado a un módulo termoeléctrico. Y más específicamente lo que yo hago es investigar a nivel atómico qué tipo de material puede ser el beneficioso. Aquí, por ejemplo, aquí está uno de los módulos termoeléctricos que se puede poner, por ejemplo, en un motor, donde hay una gran pérdida de calor,
y recuperar parte de este calor y convertirlo en materia, en corriente eléctrica. Por si, me imagino que ya ustedes sabrán, ¿no? Realmente del total de gasolina que uno que usa para mover un auto, al final solo un 20%, 25%, si es que tienes un auto adecuado, solo el 25% es al final de cuentas usado para mover el auto. Hay muchas pérdidas. Un 40% se pierde por el calor cuando hay el proceso de combustión en el motor. Y esa es precisamente la idea que se tiene por ejemplo, con los materiales termoeléctricos, por ejemplo, en el caso de automóviles, pero va más allá de los automóviles. Se han diseñado ropa en la cual con tu propio calor térmico tú puedes almacenar o cargar también tus sistemas eléctricos, como ya sea tu teléfono o diferentes gadgets que tengas. Aquí, por ejemplo, uno de mis dispositivos favoritos para un día comprar es un reloj termoeléctrico que se carga solo por el calor que tenga mi mano, ¿no? Mi pulso. Pero también hay, por ejemplo, lugares que se utilizan botas que pueden aprovechar el calor para después convertirlo en energía eléctrica. Ya voy a ir directamente a mi primer método que utilizo para empezar a modelar las interacciones atómicas. Y el método se llama en inglés cluster expansion. Disculpen todo, voy a mantenerlo en inglés porque varias de mis diapositivas ya se había hecho desde muchas presentaciones y me costaría mucho trabajo volver a pasarlo al español. Básicamente en el cluster expansion, lo que uno hace es simplificar las interacciones entre átomos. Por ejemplo, aquí tenemos un cubo donde están posicionados los átomos y uno descompone las interacciones de los átomos a través de una expansión, donde puedes pensar que pueden interactuar pares de átomos, tripletes de átomos o un clúster de 4 átomos. Y esto va representado en esta expresión que tengo aquí, donde al final todo se simplifica a tener un modelo parecido al de magnetismo, donde tienes spins up and down, pero en lugar de llamar magnetismo a tu átomo, tú el spin up and down lo identificas como el tipo de átomo que tienes. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando tienes variaciones en la composición atómica en un átomo. Al final de cuentas, tú lo que quieres saber es cuál es la energía de formación de este material y todo lo simplificas a encontrar los valores de J que equivaldrían a una interacción de 2 átomos, de 3, de 4 o de más. Eso es lo que se le llama el cluster expansion. Y con esto puedes tú estudiar, en función de la composición que está aquí en el eje X, cuál es la energía de formación, por ejemplo, de este compuesto, cuando yo voy variando la cantidad de titanio, o cuando hago una aleación de titanio-escandio, por ejemplo, o una aleación de titanio-magnesio. Y con esto yo puedo saber, dependiendo de la variación, cuál es la energía de formación. Aquí, como ven, los valores de energía más bajos son los que equivalen a tener absolutamente nada de titanio, por ejemplo, aquí del lado derecho, o absolutamente nada de manganesio, aquí en el lado izquierdo. Hay otros casos de materiales. Esos materiales que estoy aquí presentando son los llamados Hall-Foster, que tienen una simetría especial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que yo tenga niobio formado con cobalto y antimonio, en el caso del estudio que estoy presentando aquí en esta gráfica, lo que estoy haciendo es remover el átomo de niobio. Eso que aquí la cantidad de átomos que estoy removiendo lo expreso a través de la palabra vacancia. Y si se dan cuenta, a un 20%, cuando yo removí un 20% de átomos de niobio,
la estructura muestra una energía más baja, aquí en ese punto que está acá. Lo importante ahora es saber no solo qué estructura es, a qué cantidad de vacancias o ausencias de niobium el material es estable, sino también sus propiedades eléctricas. En el caso de termoeléctricos, siempre se comienza con materiales semiconductores. Entonces, esta información que estoy presentando acá es un primer avance para saber que tengo un semiconductor. Si tengo un metal, a mí el material no me sirve como termoeléctrico, porque sabemos que los metales conducen corriente. Es bueno que un material conduzca corriente si uno piensa en un material conductor. El problema es de que en un material termoeléctrico, cuando tienes presencia muy alta de electrones, ellos también conducen corriente, y es algo, calor, y es algo que uno tiene que inhibir en un material termoeléctrico, y eso tiene que ver mucho con esta fórmula que le presenté al inicio. Esta K que está acá me dice la cantidad de calor que puede conducir el material. Y cuando es muy alta esta K, mi eficiencia baja mucho. Y una manera de evitar de que tenga su material que conduzca mucho calor es disminuyendo los números de electrones. Entonces, lo que se hace normalmente es tener un material semiconductor. Espero que, ayer vi que estaban presentando algo de DFT, espero que todos estén más o menos familiarizados cómo se leen estos diagramas, pero básicamente este diagrama que tengo aquí en esta fila me dice que es un semiconductor. Todos los electrones hasta este nivel ocupados necesitan una energía, es una banda, es un gap de energía para que puedan conducir corriente. Cuando llegan estos electrones que están aquí de este lugar acá, puedo conducir corriente. Aquí en la parte de arriba, esto es el que se llama el nivel de Fermi. Si comienzo, cuidado, se me está moviendo eso. Si comienzo material sin mover átomos, por ejemplo, de niobium, el material es metálico y es algo que no quiero. Entonces, tengo que remover cierta cantidad, que en este caso es el 20%, para tener un metal, para tener un semiconductor y reducir completamente o quitar la propiedad metálica. Esta es la primera información que es importante tener en mi material. Ya sé que a este 20% mi material es semiconductor y puede ser un buen candidato para un termoeléctrico. No voy a ahondar mucho, pero podemos entender a fondo por qué el material es semiconductor, y también puedo con el estudio por ejemplo, con la distribución de carga, y puedo saber por qué, por ejemplo, materiales con vanadium son menos estables que niobium, o tantalum es inclusive más estable que niobium. Y esa es información que es importante tener, porque uno busca los materiales más estables, más robustos, que permitan no perder sus propiedades a ciertas temperaturas o bajo ciertos estreses mecánicos. Las cosas las podemos complicar todavía mucho más. Anteriormente les había presentado que al niobium tuve que quitar cierta cantidad, tuve que remover cierta cantidad de átomos para obtener su capacidad como semiconductor o su propiedad semiconductora. También podemos hacer aleaciones con vanadium, y esto va a empezar a tocar un tema que voy a finalizar en mi presentación, es cuáles son las ventajas de hacer aleaciones entre 2 o 3 átomos. Y eso va a tener mucho que ver con que yo puedo reducir el transporte térmico, no de los electrones, pero sí el calor que transportan las vibraciones atómicas. Y a eso voy a regresar casi al final de la presentación. Aquí lo único que estoy presentando es, si se acuerdan, en la anterior había
había como un triángulo apuntando hacia abajo con un 20% de vanadium. Este es un esquema que me dice en qué cantidades vanadium y niobium tienen que estar mezclados para que yo obtenga composiciones estables. Eso es básicamente lo que me está diciendo este tipo de gráficas. En este punto solo he usado dos métodos. El cluster expansion ayudado de density functional theory. Esos dos métodos me permiten predecir las estabilidades de los materiales. El tercer método que toco de manera muy breve es el llamado Monte Carlo. Ese es un modelo estadístico que basado en cluster expansion, yo lo pude utilizar para aumentar el tamaño de las celdas que quiero estudiar. Estos valores J que tengo aquí, que me indican cuál es la interacción entre pares, tripletes o clústeres de 4 átomos, los puedo utilizar en simulaciones, no son ahora simulaciones que utilizo específicamente la mecánica cuántica, sino modelos estadísticos. En este caso es el llamado Monte Carlo, que me ayuda a encontrar cuándo los materiales van a ser estables. Si yo les pongo, por ejemplo, en este caso, niobium, aquí en esta gráfica que tengo, en esta figura que tengo aquí a la derecha, lo que está en color rosado son ausencias de átomos. Y si se dan cuenta, hay arreglos que prefieren tener los átomos para tener estructuras más estables. Y esto es lo que veo aquí, por ejemplo, conforme yo voy disminuyendo la temperatura, va bajando la energía y la estructura que yo obtengo estable es la que se ve aquí a la derecha. Y ahora viene un punto importante. ¿Cómo el arreglo atómico me puede ayudar a aumentar la eficiencia de mi material? Y para eso voy a usar un tercer método que va a ser la dinámica molecular. Pero antes de que vaya a la dinámica molecular, les presento lo siguiente. Hasta este punto les he hablado sobre lo que hace Monte Carlo. Monte Carlo es un método estadístico que cambia la posición de los átomos y dependiendo de la posición de los átomos me permite saber si la energía es más alta o más baja del material. Con Monte Carlo yo puedo hacer estudios ya de temperatura y material y sistemas mucho más amplios que si lo quisiera hacer por métodos cuánticos serían muy costosos. Con los modelos Monte Carlo esto es más accesible de manera computacional. Lo que estoy mostrando aquí ahora son tres configuraciones atómicas a 3 diferentes temperaturas, a 900 Kelvin, 600 y 300 Kelvin. Si se dan cuenta, a función de la temperatura, este material, esta aleación de titanio y circonio, forma lo que se llama una separación de fase. Si se dan cuenta, el color rosado son los átomos de titanio y los que están en magenta son circonio. Y el material ha presentado una separación de fase. Los átomos están divididos. A este punto, como había dicho, yo ya sé que mi material es un buen material semiconductor. Puede presentar las propiedades que yo deseo como un termoeléctrico. Pero ahora lo que yo quiero es disminuir el transporte de calor que se hace a través de las vibraciones de la red. Y eso lo voy a estudiar a través de dinámica molecular. Y básicamente la idea es tener acá, o la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿de qué manera tengo que yo arreglar mis átomos
para que mi vibración se reduzca, porque como ustedes saben, cuando hay vibración en la red, hay un transporte térmico a través de las vibraciones. En esta parte de la metodología, lo que yo estoy interesado es saber cómo se va a transportar la vibración a través de estos materiales. Un punto importante es, si se dan cuenta acá, por ejemplo, a 200 kelvins, cuando hay una separación de fase aquí a la izquierda, hay una interfase entre titán y circonio. Conforme yo voy aumentando la temperatura, todo esto que estoy mostrando hasta este punto solo son simulaciones Monte Carlo, no he hecho nada de dinámica molecular. Conforme yo voy aumentando la temperatura, si se dan cuenta, la interfase va quedando más rugosa. Esto tiene un impacto en el transporte térmico de las vibraciones, porque una interfase rugosa hace que se disperse de manera más efectiva la vibración de la red. Y esa es la idea que tenemos detrás de este estudio, es qué tanto beneficia la dispersión de las vibraciones estas interfaces rugosas. Uno. Por otro lado, también hay átomos dispersos en el material. Esos también son centros difusores de la vibración de la red. Bueno, eso no avanza. ¿Qué pasa? Como no estoy en modo de presentación, cada vez que se mueve, creo que a veces salva. Okay. Bueno, entonces, a 900 Kelvin material ya perdió esta separación de fases y el material es homogéneo. Entonces, como función de temperatura, yo voy a estudiar con dinámica molecular cómo se va a transportar las vibraciones atómicas. Pero antes de que yo pueda hacer mi dinámica molecular, necesito saber qué potencial voy a usar. Si me imagino que habrán tenido en sus lecciones, habrán escuchado sobre el potencial Lennard-Jones, que es el potencial más sencillo que uno puede pensar. Les muestro eso porque me imagino que están familiarizados. Mi idea básica aquí es saber cuáles serían los valores, los parámetros de mi potencial que yo tengo que utilizar. En este caso, por ejemplo, sería epsilon y sigma para mi material. En el caso de los materiales que yo estoy utilizando, el tipo de potencial son potenciales que se llaman EAM o MEAM, que tiene que ver con Embedded Atomic Model en inglés. Estos materiales, estos potenciales normalmente se usan para metales o para semiconductores. Funcionan relativamente bien. Estuve yo tratando con otros potenciales y no funcionaba. Por ejemplo, hay un potencial que se llama potencial de Tersov. Pero bueno, después de una ardua búsqueda de qué potencial es el adecuado, llegué a ese potencial. Y básicamente lo que yo tengo que encontrar son los parámetros que utiliza este potencial. Este potencial me va a decir cómo interactúan los átomos. Ya no estoy en el cluster expansion. El cluster expansion ya lo dejé atrás. El cluster expansion solo me sirvió para Monte Carlo, para saber cómo los átomos cambian de posición de manera, digamos, muy brusca, porque estoy cambiando un átomo de una posición a otra posición. Con la dinámica molecular lo que voy a hacer es algo mucho más fino. Son desplazamientos a escala espacial muy, muy pequeño. Los átomos no se desplazan realmente de un punto de simetría del material a otro. Se mantienen cerca del equilibrio vibrando. Pero es importante capturar muy bien cómo están vibrando esos átomos. Por eso es la importancia también de escoger el potencial adecuado. Y eso es lo que estoy en este punto de la presentación, lo que yo les quiero mostrar. ¿Cómo obtengo los valores del potencial
que me van a servir para describir efectivamente a mis átomos. Aquí tengo el material aquí a la izquierda y básicamente lo que yo hago es algo que se llama ab initio molecular dynamics. No es la dinámica molecular clásica, sino que estoy poniendo cálculos mecánico-cuánticos para saber si yo desplazo un átomo de manera muy pequeña, un desplazamiento muy pequeño, una escala de tiempo muy pequeño comparado con lo que voy a usar en dinámica molecular clásica. ¿Cuáles son los valores de las fuerzas que van a tener estos átomos? No solo las fuerzas, también necesito saber los estreses y también necesito saber, a ver, en el otro. Aquí. Necesito saber la energía de todo el material, necesito saber las fuerzas que hay entre los átomos y necesito saber también los estreses que hay en el material. Y todo esto me lo puede dar también DFT, Density Functional Theory. Pero estos valores, esta información que tengo yo de los cálculos cuánticos me están sirviendo solamente para calcular estos términos, que a final de cuentas, lo voy a utilizar en mi dinámica molecular clásica. Y eso es básicamente lo que puedo hacer yo. Una vez que yo he obtenido los valores de mis coeficientes, ya puedo yo modelar cómo están vibrando los átomos. Aquí no puedo ver la animación. No. Creo que tendría que salir. A ver. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, okay. Sí. Sí, ok. No sé si arriesgarme a mostrar eso porque... Lo que voy a mostrar ahora es un cálculo con dinámica molecular clásica, cómo los átomos cómo están vibrando. Esas vibraciones son debido a las fuerzas que tienen, o a las interacciones de los átomos que estoy obteniendo. Ok, si se dan cuenta, hay vibración de átomos y estas vibraciones se deben a las interacciones que yo pude calcular por mi potencial. También puedo tener, a través de este modelaje, puedo tener también cómo se desplaza el flujo de calor que producen las vibraciones. Hay un desplazamiento del flujo del calor. Y esto es lo que estoy yo interesado ahora en calcular. Cómo se desplaza de arriba, digamos, de abajo hacia arriba, el flujo del calor. Si se dan cuenta, hay una parte más oscura de átomos que aquí. Esa es una parte que yo fijé a cierta temperatura, digamos a 500 kelvins. Y en la parte que de aquí abajo es una temperatura que está a 200 kelvin. Y esa diferencia de temperatura produce un gradiente de temperatura y una dirección a través de la cual está fluyendo el calor. Y eso sería, digamos, el perfil de temperatura. Si hacemos un corte transversal, este pico que está acá es una temperatura alta y este pico de acá es la temperatura baja. Y hay un movimiento a través de las vibraciones del calor. Básicamente lo que yo hago es calcular, esto que es un término que se llama kappa, que básicamente viene de la ley de Newton de difusión de calor. Este valor kappa es el que habíamos visto al inicio
de mi presentación que va en el denominador. Y yo lo puedo calcular a través de la dinámica molecular. Y ya casi, ya voy a... ¿Cuánto tiempo me queda, Gaby? No te preocupes, te quedan alrededor de unos entre 5 a 10 minutos, no hay problema. Adelante. Ok, bueno. Estos son los resultados importantes que yo obtengo a través de la dinámica molecular. O sea, tengo kappa, que es un valor que entra en mi cálculo de qué tan efectivo es mi material termoeléctrico, y lo puedo calcular a diferentes temperaturas. Bueno, lattice thermal conductivity es el término en inglés, pero básicamente es la capa que yo calculé. Y lo puedo saber a diferentes temperaturas y a diferentes composiciones de mi material. Ahora, lo importante de aquí de recalcar es de que si el material no tiene una aleación, el valor de kappa es alto. En general, el comportamiento de kappa conforme va subiendo la temperatura es una disminución. Por ejemplo, si seguimos los puntos verdes, las barras verdes cuando solo tenemos circonio, hay una reducción de kappa. Pero si nosotros hacemos aleaciones, hay una reducción todavía más fuerte como función de la temperatura. Hay una composición especial, digamos, cuando tienes alrededor del 75% de titán, cuando hay una óptima reducción de las vibraciones atómicas y por lo tanto de kappa. El segundo resultado importante que está aquí a la derecha es el siguiente. Si se dan cuenta, aquí tengo dos curvas. La curva verde representa materiales a los cuales yo preparé de manera, ¿cómo decirlo? A través de eslabones, a ver cómo. Cuando el material yo lo preparo de esta manera, es de manera más efectiva reducida la capa. A que si yo dejo el material de manera espontánea, crear estas interfaces. Si yo aumento el número de interfaces, como les había dicho, esto ayuda a que haya una difusión de las vibraciones atómicas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Aquí no he creado ni una interfase y tengo un valor de capa más alto. Pero si yo pongo solo una interfase, el valor de capa se reduce todavía más. Y eso lo puedo demostrar que es válido para otras cantidades de interfaces. Otra propiedad que yo puedo estudiar a través de dinámica molecular es qué tan estable mecánicamente es el material. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Los mismos materiales que ahorita yo les mostré, los mismos arreglos atómicos, yo los voy cambiando de posición todos los átomos, los voy haciendo los voy elongando. Y eso se representa en esta gráfica a través del strain. Si yo elongo el material, puedo también medir cuál es el estrés que tiene el material a diferentes temperaturas. En cierto momento, después de aplicar cierto strain, el material se rompe. Los átomos pierden su cohesión y por tanto el material queda más suave y hasta que llega un punto que se rompa. Y esto tiene una dependencia con la temperatura.
El valor que me mide qué tan elástico es el material es lo que se le llama el módulo de Young, que está aquí en la gráfica del centro. Si el material tiene un módulo de Young alto, eso significa que el material es más elástico y por lo tanto va a ser mecánicamente más resistible al estrés mecánico. Y eso es algo que interesa a las personas que están produciendo estos módulos termoeléctricos, porque los materiales obviamente van a estar propensos a tener estrés mecánico cuando estén en un motor. Uno. El segundo también es de que debido a los cambios de temperatura, el material tiende a dilatarse y estas dilataciones pueden ser que se fracture el material. Por eso, no solo es importante saber qué tan buen termoeléctrico es el material, sino qué tan resistente es a las condiciones que yo los voy a someter de trabajo. Y esta es la información que nosotros también podemos proporcionar. Y en la gráfica de acá del centro, lo que yo puedo ver es de que los materiales que tienen aleación tienden a mejorar el módulo de Young de los termoeléctricos, a excepción del titanio. El titanio es el material, cuando tienes solo información con titanio, el material tiene un módulo de Young mucho más alto. Pero como habíamos visto, es necesario tener aleaciones para reducir el transporte de calor a través de las vibraciones. O sea que no hay de otra manera que aceptar que el material, cuando tenga una aleación, va a tener una elasticidad mucho menor. Pero lo que sí es importante es saber qué aleación me presenta la posibilidad de tener un material más resistente. Y esa es la información que tengo aquí dada. Y es aproximadamente con un 75% de titán, es cuando yo tengo un material con propiedades elásticas mucho mejores. Y esto coincide también con que es el material que reduce de manera más efectiva las vibraciones de la red y por tanto el transporte del calor. Y bueno, para finalizar, lo que voy a presentar en esta gráfica es los pasos que yo seguí para obtener los valores de la capa y el módulo de Young. Comencé con una combinación de DFT, Density Functional Theory, y que está a través de Cluster Expansion, está unido a los cálculos de Monte Carlo. Estos cálculos de Monte Carlo me permitían en primera instancia saber cuáles son las disposiciones atómicas más favorables para que mi material sea estable. Por ejemplo, esto es lo que tengo aquí a la izquierda, lo obtuve a través de las simulaciones Monte Carlo. Por otra parte, utilicé también dinámica molecular basada en mecánica cuántica para obtener el potencial que yo necesitaba para hacer mis cálculos de dinámica molecular clásica. Es la parte aquí está a la derecha. Y estos dos tipos de metodologías se unieron finalmente para que yo pueda calcular los valores de capa y de mi módulo de Young. Y para terminar, pues aquí tengo una lista de publicaciones que pueden servirles si alguien está más interesado en saber sobre el tema. Estas son dos publicaciones recientes. Las últimas dos están actualmente bajo revisión de referees. Y bueno, con eso, si no tengo... ya estoy a tiempo, ¿verdad, Gaby? Sí, ahora sí, Joaquín. Ok, bueno, con eso los agradezco y si tienen preguntas, con mucho gusto las contesto. Pues muchas gracias, Joaquín. Vamos a dar un momento ahorita a contestar algunas preguntas. Por el chat, por
Por el momento no se visualiza alguna. Sin embargo, yo tengo una duda. Joaquín, se puede ver en tus resultados que prácticamente hay una tendencia que conforme se incrementa la temperatura, las propiedades mecánicas disminuyen. Y en caso contrario, el estrés que pudiera estar induciendo con respecto a las propiedades que a ti te interesan, en este caso las térmicas. A ver, vamos a la curva. ¿Estás hablando de estas? Ah, no, esta es la térmica. Esta es la mecánica. Sí, en esas. De esas okay. Se puede ver esa tendencia, ¿no? Pero en caso contrario, ¿qué pudiera estar haciendo el estrés con respecto a las propiedades, en este caso térmicas? El estrés con respecto a las propiedades térmicas. Nada más hay que diferenciar dos cosas. Cuando hice los cálculos de dinámica molecular para calcular el estrés, el material como se está haciendo el cálculo, cambian de posición los átomos y hay un estrés. Pero en los cálculos para capa, para los cálculos térmicos, no hay un cambio de estrés. ¿Me entiendes? Hay una vibración atómica, pero no está sometido el material a estrés. Todo el tiempo, durante el cambio de temperatura, el material no está sometido a un cambio, no está sometido a ningún estrés mecánico. Lo que tú estás preguntando es interesante, pero mucho más complicado, porque tendría que hacer un cálculo de capa dependiendo del estrés que yo estoy aplicando. No sé si eso conteste tu pregunta. Sí. Entonces, tendría que ser a cada valor de cambio que yo le dé de longitud a mi material, tendría que estar calculando capa. Entonces, aquí lo que yo hice son dos cálculos independientes, son dos, se podría hacer, no sería mucho más complicado realmente, pero sería interesante. Ahora, no tengo el cálculo, pero vamos a ver si te puedo contestar tu pregunta. ¿Qué hace el estrés? Tu pregunta es, ¿el estrés aumenta o reduce la conducción de calor? Mira, te podría decir que a nivel atómico las interacciones se hacen más débiles. El material yo creo que sería más suave y por lo tanto yo creo que las vibraciones atómicas podrían transportarse mejor, porque el material es más flojo, ¿me entiendes? Si tienes el material con más cohesión, es más rígido. Entonces yo creo que sería más difícil de que las vibraciones ayuden a propagar el material. En cambio, si lo haces más suave porque estás estirándolo, eso haría que las propagaciones hay una propagación más rápida del calor. Esa es mi conjetura que tengo. Gracias, Joaquín. Y eso es lo bonito y lo padre de querer compartir con los muchachos que están viendo la presentación. Tratar siempre de tener una idea de lo que uno esperaría, ¿no? Y ya posteriormente corroborar con los cálculos, inclusive con la literatura actual, ¿no? Pero eso es lo padre, ¿no? De poder estar embebido en el ámbito de la investigación. Joaquín, hay preguntas ahorita en el chat, pero antes de pasar a ellas, quisiera yo hacerte otra de una manera un poco más personal. ¿Cuáles son las habilidades que crees tú que debe tener el egresado de ingeniería física para poder desempeñarse a nivel internacional como tú lo estás haciendo? Mira, lo que a mí me ayudó mucho es de que cuando yo estaba en la carrera, sabía exactamente que me iba a dedicar a la academia, ¿no? Y si me iba a dedicar a la academia de la investigación,
y específicamente, por ejemplo, en el ámbito de materiales, presté mucha atención a aprender lo que yo supe que me iba a servir después. Y no saber todo, eso es algo que me quedó claro, y hasta ahora lo tengo claro. Es imposible saber todo, pero lo que sí es importante es saber dónde buscar lo que tú vas a requerir. Yo, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de cálculos que yo hice de DFT. Cuando yo tuve mis cursos, por ejemplo, con Romeo de Cos, pues él me empapó de la idea de lo que es, en esos cursos, de lo que es DFT. Cuando tuve mis cursos de mecánica estadística con el doctor José Méndez, tuve una idea de qué se trata el tema. Y todos esos puntos, por ejemplo, en el caso de la mecánica estadística de Monte Carlo, son temas de que cuando yo tuve que resolverlos, pues no los sabía, no los tenía fresco en la memoria, pero al menos sabía dónde recurrir y dónde buscar la información. Y eso es, creo que lo más importante que uno debe de tener cuando se va a dedicar a la investigación en México o fuera del país, es saber dónde buscar la información que uno va a requerir. Y otra es no tener miedo a no saber las cosas. Es algo que con el tiempo yo he logrado manejar, ¿no? Cuando tienes un proyecto nuevo, no te sientes cómodo porque no sabes el tema. Entonces, ese desafío que uno tiene con los temas nuevos, hay que aprender a tomarlos y disfrutarlos. Muchas gracias, Joaquín. Ahorita vamos a darle la palabra al doctor César Cap, que nos va a apoyar leyendo algunas preguntas que se están desarrollando en el chat. Sí, gracias. Gracias. Oye, Joaquín, aquí hay unas preguntas de un estudiante, Juan Daniel Camargo. Dice, ¿el empleo de aleaciones permite la reducción de costos? ¿Y hasta qué grado su uso es eficiente? Fíjate, es una pregunta interesante. Mostré materiales aquí que tienen aleaciones de titanio y circonio. Uh-huh. ¿Por qué escogí estos? Se puede hacer aleaciones con titanio y ¿cómo se dice en español? Hafnium. Son ligeramente mejores, pero son mucho más costosos. Uh-huh. Entonces yo de manera inmediata, cuando yo empecé esta investigación, hice una lista o me puse a investigar cuál es el costo del hafnium con respecto si es más caro que el titanio o si es más caro que el circonio. ¿Por qué? Porque podría ser que tuviese resultados mucho mejores con hafnium, pero menos llamativos para alguien que a final de cuentas los va a producir en la industria. Porque uno lo que quiere es reducir los costos, ¿no? Como hace la pregunta. Entonces, de entrada es importante saber tener una idea de estos parámetros y tomarlos en cuenta. Sí, son muy importantes. Claro. Y la otra pregunta que nos hace Juan Daniel dice, ¿usted cree que en el futuro habrá un mayor número de artículos que utilicen materiales termoeléctricos? ¿Como cuáles, dice? O sea, artículos se refiere a cosas, ¿no? Sí, eso sí, también voy a hablar con franqueza. Uh-huh. Los materiales termoeléctricos, siento que se habían esperado mucho de ellos. Materiales que pudiesen tener una alta eficiencia en la conversión de calor en electricidad. Uh-huh. Y yo siento que acá, por ejemplo, proyectos en Alemania que habían sido financiados, por ejemplo, por las automotrices, el dinero ya no ha fluido tanto como antes, porque creo que se prometió mucho.
prometieron que iban a haber materiales con una gran eficiencia y no ha sido así. Yo creo que ahorita va un poco a la baja el número de investigadores dedicados a materiales termoeléctricos, que no significa que no sea interesante los materiales por sí mismos, pero no sé si se prometió mucho y se decepcionó a muchas intereses industriales, y el dinero fluyendo de la parte de la iniciativa privada, siento que ha disminuido y otra vez está regresando a un nicho más bien académico. Ya. Es interesante lo que mencionas. ¿Tú crees que tenga que ver en esta cuestión que estás hablando, que ahora la industria como que se va más hacia la cuestión eléctrica en los vehículos, ya no a la de... Sí, mira, ese es otro también. Los autos ya no van a ser construidos en base a motores. Se tiene, por ejemplo, acá en Alemania se tiene planeado que en el 2030 ya la producción de autos de combustión se pare, al menos para su venta en Alemania. Muy seguramente lo que va a pasar es de que autos van a ser producidos para otros países que no tengan esta restricción. No sé cuáles son los planes en México, pero muy seguramente allá van a ir a parar los autos de combustión. Entonces sí, hay una componente de materiales de la industria automotriz que está cambiando de dirección, pero no hay que olvidar también de que los materiales termoeléctricos van más allá de los autos a combustión, ¿no? Como mostré, hay nichos donde estos materiales se pueden usar, por ejemplo, en estas ropas que se pueden cargar por sí mismas de corriente, y tú puedes cargar quizás tus gadgets. Sé que en la industria militar se utilizan este tipo de investigaciones para ropa en los soldados y ser más autónomos. Entonces, yo creo que sí va a seguir teniendo un interés, pero en la industria automotriz no creo que vaya a ser, no vaya a tener por lo pronto un gran impacto. Aunque recuerden nada más, en cualquier lugar donde haya generación de calor se puede utilizar material termoeléctrico. Si en un auto eléctrico hay generación de fricción a través de los frenos, allá puedes usar también un termoeléctrico. Claro. Muy bien. Gaby tiene una pregunta. Gaby, no sé si quieres hacer la pregunta de vos. Pero antes levantó su mano Luis Ángulas, entonces adelante, Luis. Ok, perdón. No sé cuál vaya a ser tu pregunta, Gaby, pero me voy a encaminar más a lo que dice César ahorita, y más directamente, Joaquín. Tuve que tomar una llamada al inicio de tu exposición. A lo mejor ya lo comentaste o no. Ahora mencionas que tú hiciste las aleaciones de titanio, circonio, pero también investigaste titanio, hafnio. Sí. ¿Existe alguna particularidad del por qué esos elementos? ¿La investigación que estás haciendo con respecto a esos materiales va encaminado para algo en específico en la industria de lo que tú estás haciendo, o financiado por alguien o por algo? Me refiero a que estás viendo, no sé, microchips, estás haciéndolo. Ahorita preguntan de la industria automotriz. ¿Existe algo en la industria que tú estás persiguiendo al hacer precisamente este estudio? ¿De dónde viene el titanio? No creo que sea aleatorio, que dijiste, bueno, pues hoy voy a investigar qué pasa con titanio. Y si es así, pues también se vale, ¿no? Pero me gustaría saber si existe algo particular. Hay que ser honestos. La idea de los materiales Hall-Heusler no es una idea mía, ¿no? Es una idea que ha estado, no sé, quizás 15 años. Se ha sabido académicamente que estos materiales pueden ser buenos termoeléctricos. Lo que se sabía, digamos, hace 12 años que eran potencialmente buenos termoeléctricos porque presentaban una cualidad importante, que tenían
tenían propiedades eléctricas muy buenas. Por ejemplo, este factor que está aquí, el CT, lo que está arriba, que es sigma y S, son propiedades eléctricas, que son muy buenos estos materiales. Y tiene que ver mucho que son semiconductores también. Bueno, lo que no se sabía era cómo mejorar o disminuir el transporte del calor. El problema es que el transporte de calor se da de dos maneras, como dije, a través de vibraciones atómicas y a través de los electrones. A través de los electrones estás muy... o sea, no puedes pelear contra eso. Los electrones están transportando calor. No es... O sea, hay formas quizás de pensarlo, pero la forma más... Y eso fue... Ahora voy a responder tu pregunta. Lo que nosotros nos enfocamos es de cómo crear con las aleaciones o entender por qué con las aleaciones uno puede disminuir el transporte de calor. Y esa es la única, digamos, la única parte que no se había explorado de manera bien. Completa, directa. Okay. Nosotros demostramos de qué manera se podría mejorar el material. Eso fue lo que yo hice con los cálculos de dinámica molecular clásica. Hablé de otros materiales en los cuales tú quitas átomos, ya no son aleaciones. Hay una reducción de cantidad de átomos que te llevan de un metal a un semiconductor. Y eso fue un estudio hecho más a base de entender, bueno, si tienes un metal, también podrías obtener un semiconductor, que es uno de los prioridades que tú debes de tener para un termoeléctrico. Y eso sí necesitó un poco más de aventura, de entender cómo funcionan los enlaces químicos. Y eso creo que, no sé si lo viste al inicio, eso no lo toqué, pero son dos formas de pensar diferentes, mejorar la parte electrónica o mejorar el transporte térmico. Ok, gracias, Joaquín. Perfecto. Gaby, tienes una pregunta. Bueno, muy bien. Básicamente, Joaquín, es un poco ligado con lo que nos pregunta Naguas. Y aquí, pues, yo lo que te preguntaría, nos mostraste muchísimos resultados. Estos resultados, pues, obviamente sabemos que es una importancia muy, muy alta, pero ¿en cuánto tiempo tienes resultados? O sea, aquí nos muestras un montón de resultados. ¿Cuánto tiempo te llevó tener estos resultados? Que es un punto muy importante, ¿no? Porque, sí. es que mira, tiene un artículo, tiene otro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué esfuerzo, el conocimiento, ese punto que el estudiante o el público en general lo perciba un poco más? Dinos, por favor. Mira, quería mostrar todos los métodos y quizás me mostré un poco apresurado mostrando tantos métodos, fue muy ambicioso, pero quería darles una idea a las personas cómo se puede integrar toda esa información. Si yo tomo en cuenta cuando comencé a hacer este proyecto de termoeléctricos, diría que me tomó 5 años entender todos los métodos y entender el material. Y la parte que siempre cuesta trabajo es empezar entender un nuevo método y cómo aplicarlo. Sucede que a veces uno es especialista nada más en hacer cálculos de DFT o cálculos de dinámica molecular clásica o de ab initio. Y yo creo que en un momento te vuelves experto en tu método y puedes producir muchos papers con un solo método. Aquí lo desafiante fue para mí utilizar 6 métodos e integrarlos todos para
para hacer los cálculos que mostré al final. Entonces yo diría que son 5 años me llevo estar aprendiendo los 6 métodos. Perfecto, muchísimas gracias, Joaquín. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Te agradecemos muchísimo tu participación, un excelente trabajo, muy motivador. Y bueno, les agradeceríamos también a los demás que se registren. Ya tenemos ahí la liga en el chat para que ustedes puedan anotar su registro. Y si pueden encender sus cámaras, por favor, para que podamos tomar una foto de grupo. La verdad es que fue hermosa tu plática, muy Gracias. motivante, muchísimos resultados. Y bueno, gracias.